Cadena perpetua para venezolanos que robaron joyería en Colorado. Si bien puede sonar como una trama de película, lo que ocurrió en una joyería de Denver es completamente real y estremecedor. 4 jóvenes venezolanos, presuntamente vinculados al peligroso grupo criminal Tren de Aragua, han sido acusados de un brutal asalto que dejó una huella imborrable de violencia y terror. Las autoridades, decididas a combatir a esta organización transnacional, están pidiendo cadena perpetua para los implicados, una medida que refleja la gravedad del caso y la creciente preocupación por el alcance de esta banda en Estados Unidos. Pero, ¿qué sucedió realmente? En este video exploraremos todos los detalles del impactante robo, desde la planeación meticulosa hasta la respuesta de las autoridades. Mantente hasta el final para conocer las medidas que se están tomando para frenar el avance de esta organización criminal y cómo su operación ha evolucionado, logrando penetrar profundamente en varias ciudades de Estados Unidos. El asalto a la joyería en Denver. El robo en la joyería de Denver comenzó con un nivel de planificación que, aunque rudimentario, demostró la coordinación entre los miembros del grupo. Todo empezó cuando uno de los asaltantes ingresó al local haciéndose pasar por un cliente regular. Su objetivo principal era evaluar el terreno, identificar las salidas y confirmar la cantidad de personas dentro de la tienda. Mientras tanto, en el exterior, otros 3 miembros de la banda esperaban dentro de un vehículo estacionado estratégicamente, revisando sus armas y planificando cada movimiento. Las cámaras de seguridad muestran que, en ese momento, algunos miembros aún discutían pequeños ajustes a la operación, indicando que no todo estaba perfectamente calculado. Cuando llegó el momento, 3 de los delincuentes entraron al establecimiento ocultando sus rostros con sombreros y gafas oscuras. Desde el principio, la dueña del local notó algo sospechoso y les pidió que se quitaran las gafas. Fue ahí cuando la situación se tornó agresiva. Sin mediar palabra, uno de los hombres empujó a un trabajador mientras otro rompía el cristal de uno de los mostradores con un martillo, desatando el caos. La brutalidad del ataque. Las imágenes del sistema de vigilancia revelaron la violencia con la que actuaron los delincuentes. Uno de ellos sacó un arma de fuego para amenazar a los empleados, mientras que otro subió a los mostradores para recolectar las piezas de joyería. La velocidad con la que actuaban era impresionante, dejando claro que habían ensayado previamente el procedimiento. En un momento particularmente impactante, 2 trabajadoras intentaron refugiarse en la parte trasera del local, pero fueron perseguidas por los ladrones. Fueron empujadas al suelo y, según testigos, amenazadas de muerte si no cooperaban. La dueña del local, intentando proteger a sus empleados y evitar más daño, intentó alcanzar el botón de pánico, pero fue detenida de forma violenta. Uno de los criminales la agarró del cabello, arrastrándola por las escaleras mientras la intimidaba constantemente con su arma. El robo de las joyas. Mientras un grupo se dedicaba a neutralizar a los trabajadores, el resto se enfocaba en vaciar el contenido de las vitrinas y escapar con el botín. Utilizando bolsas especialmente diseñadas para transportar objetos de alto valor, lograron recolectar más de $2 millones en joyas, incluyendo relojes de lujo, collares y anillos que probablemente ya estaban destinados al mercado negro. En un periodo de tiempo que no superó los 3 minutos, el grupo logró dejar la tienda completamente vacía. Los trabajadores, aún conmocionados, apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que los ladrones desaparecieran del lugar. Fue en este punto que la dueña finalmente logró activar la alarma de emergencia, alertando a las autoridades locales. La captura y rastreo de los implicados. Tras el audaz robo, las autoridades de Denver comenzaron una intensa investigación, aprovechando las imágenes de las cámaras de seguridad de la joyería y los testimonios de los empleados. Los videos proporcionaron pistas cruciales, la vestimenta, los gestos y ciertos detalles que permitieron identificar patrones en los movimientos de los asaltantes. En un operativo coordinado, se logró determinar que 3 de los delincuentes habían abandonado Colorado horas después del incidente, trasladándose hacia el estado de Texas. Los investigadores rastrearon sus movimientos gracias al análisis de cámaras en autopistas y la activación de uno de los celulares pertenecientes a los sospechosos. El motel en Texas.
Los 3 individuos fueron localizados en un motel ubicado en una zona discreta de Texas. Este establecimiento ya estaba bajo vigilancia de las autoridades, pues se sabía que era utilizado por integrantes del Tren de Aragua como un punto de paso para planear sus actividades. En el lugar, los delincuentes se mantenían escondidos mientras organizaban el transporte y la venta de las joyas robadas. Durante el operativo policial, los agentes lograron entrar al lugar sin confrontaciones mayores. Los 3 jóvenes fueron arrestados y se encontraron pruebas contundentes: una parte del botín, armas de fuego y documentos falsificados que planeaban utilizar para desplazarse a otras ciudades. Las edades de los detenidos sorprendieron a las autoridades. Ninguno superaba los 25 años, lo que refleja cómo estas organizaciones criminales reclutan a jóvenes para ejecutar sus actos ilícitos. La conexión con el Tren de Aragua. El descubrimiento del motel como un centro logístico no solo facilitó la captura de los ladrones, sino que también sacó a la luz los métodos empleados por el Tren de Aragua para operar en Estados Unidos. Según la policía, el lugar funcionaba como un punto de reunión para los recién llegados, quienes eran reclutados desde albergues o incluso trasladados directamente desde la frontera. Estos nuevos integrantes eran entrenados para cometer robos, extorsiones y otras actividades delictivas en ciudades como Nueva York, Chicago, Miami y Denver. El caso de los asaltantes de la joyería fue un ejemplo claro de cómo el grupo lograba actuar en múltiples estados, cambiando rápidamente de ubicación para evitar ser detectados. Un cuarto implicado. Días después de la captura de los primeros 3 sospechosos, un cuarto involucrado, identificado como Edimar Colina Romero, fue detenido mientras transportaba una porción de las joyas hacia Nuevo México. La intención de este último era venderlas en el mercado negro. Edimar ya había estado bajo la lupa de las autoridades, pues había sido arrestado semanas antes en Chicago por un delito menor, pero fue liberado debido a una decisión judicial controvertida. Este hecho generó un debate sobre las políticas judiciales y la reincidencia de ciertos individuos, especialmente aquellos ligados a redes criminales transnacionales. Consecuencias legales y el impacto social del caso, cargos y condenas solicitadas. Los 4 capturados enfrentaron cargos graves, incluidos robo agravado, agresión con violencia y amenazas de muerte, además de estar vinculados a una organización considerada terrorista en Texas. Los fiscales del caso argumentaron que las acciones de los implicados no solo afectaron a las víctimas directas, sino que representaban un riesgo para la comunidad en general. El fiscal del distrito, respaldado por las nuevas leyes contra el Tren de Aragua, solicitó una sentencia ejemplar. La acusación busca un mínimo de 7 años de prisión para los más jóvenes, pero la pena podría extenderse hasta cadena perpetua en el caso de Edimar Colina Romero, dada su reincidencia y el agravante de transportar bienes robados. Por otro lado, los abogados defensores intentaron suavizar las condenas argumentando que los acusados eran víctimas de un sistema que los había empujado hacia el crimen, al ser manipulados por una red más grande y sofisticada. Sin embargo, las pruebas contundentes, incluyendo grabaciones, huellas digitales y los objetos recuperados, complicaron la defensa. Impacto en la comunidad de Denver. El caso generó una oleada de reacciones en la ciudad de Denver. Este incidente fue un punto de inflexión para que los ciudadanos exigieran mayor seguridad, especialmente en los negocios pequeños y familiares. La joyería, que había sido un ícono en el vecindario durante más de 20 años, fue duramente golpeada tanto en lo económico como en lo emocional. La dueña del negocio declaró que, tras el ataque, consideró cerrar definitivamente debido al trauma y el miedo persistente de otro asalto. Por su parte, las autoridades locales comenzaron a revisar las políticas de ciudad santuario en Denver, las cuales permitían que ciertos inmigrantes indocumentados encontraran refugio temporal. Según un representante de ICE, estas políticas dificultan la captura de criminales que utilizan los refugios para esconderse y reorganizar sus actividades ilícitas. Efecto en las políticas migratorias y el crimen organizado. La captura de los miembros del Tren de Aragua puso de manifiesto cómo organizaciones criminales están aprovechando las debilidades del sistema migratorio para expandirse en Estados Unidos. Texas,
uno de los estados más afectados ya había clasificado al Tren de Aragua como una organización terrorista, lo que permite aplicar leyes más severas y procedimientos ágiles contra sus integrantes. El caso también reveló cómo estas redes han comenzado a adaptarse para evitar ser detectadas. Eliminación de tatuajes. Muchos miembros han optado por removerse los tatuajes distintivos que antes los identificaban como parte del Tren de Aragua. Nuevas estrategias de reclutamiento. En lugar de tatuarse, los nuevos integrantes reciben instrucciones de mezclarse con la población común para no levantar sospechas. Movimientos rápidos. Los miembros realizan sus actividades delictivas en un estado y rápidamente se desplazan a otro, complicando las investigaciones policiales. Recompensas por los implicados faltantes. A pesar de las detenciones iniciales, 4 de los involucrados en el robo a la joyería siguen prófugos. Las autoridades han difundido una descripción general de estos individuos. Hombres de origen hispano, de entre 20 y 30 años, con una recompensa que varía entre 1 y 3 millones de dólares por información que lleve a su captura. El incentivo económico ha resultado eficaz en otros casos, y las autoridades esperan que esta vez motive a la comunidad a colaborar. Se han habilitado líneas de denuncia anónimas para proteger la identidad de quienes decidan aportar datos relevantes. Refuerzo de la seguridad. Este caso ha llevado a la implementación de nuevas estrategias de seguridad en joyerías y otros negocios vulnerables, botones de pánico, ahora más accesibles y discretos, para que los empleados puedan activarlos sin ser detectados. Entrenamiento en situaciones de crisis, talleres para empleados sobre cómo actuar durante un asalto, vigilancia reforzada, cámaras de alta tecnología y acceso remoto a las grabaciones para facilitar las investigaciones. Nuevas estrategias de prevención contra el crimen organizado. El robo a la joyería no fue solo un incidente aislado. Es una manifestación de un patrón creciente de violencia organizada que afecta a diversas ciudades de EU. A raíz de este suceso, las autoridades han comenzado a adoptar una serie de estrategias preventivas para frenar la expansión de bandas como el Tren de Aragua y otros grupos transnacionales. Algunas de las principales medidas incluyen fortalecimiento de la inteligencia policial. Las fuerzas de seguridad han comenzado a intercambiar información más eficazmente entre diferentes estados. La creación de bases de datos compartidas y el uso de tecnologías de rastreo avanzadas permiten a las autoridades identificar patrones de comportamiento, movimientos y redes de apoyo de estos grupos. Desarticulación de redes de apoyo. Muchas veces, los grupos criminales como el Tren de Aragua no solo operan directamente a través de los delitos, sino que dependen de redes de apoyo logísticas que les facilitan la movilización, el lavado de dinero y la provisión de armas. Las autoridades están centrando sus esfuerzos en detectar y desmantelar estas redes, y algunos arrestos recientes han sido clave para desarticular canales de distribución de armas que alimentan la violencia en varias ciudades. Prevención social en áreas vulnerables. Además de las medidas estrictamente de seguridad, se están implementando programas de prevención social en las comunidades con mayor riesgo de ser influenciadas por estas bandas. En zonas con altos índices de pobreza y falta de oportunidades, se están promoviendo iniciativas como la oferta de programas educativos, de empleo y de capacitación para jóvenes, con el objetivo de alejarlos de la influencia de las organizaciones criminales. Campañas de concientización pública. Los gobiernos locales y organizaciones comunitarias están lanzando campañas para informar a la población sobre los riesgos de la influencia de las pandillas transnacionales. Estas campañas incluyen charlas en escuelas, talleres en vecindarios y actividades para involucrar a los ciudadanos en la identificación temprana de signos de actividad criminal. El caso de la joyería en Denver no solo dejó cicatrices en las víctimas directas, sino que también expuso una problemática mucho más amplia y preocupante: la creciente expansión de grupos delictivos internacionales, como el Tren de Aragua, en comunidades vulnerables de diversas partes de Estados Unidos y el mundo. Este hecho no es aislado, sino que es una manifestación de una realidad que está afectando a muchas ciudades, donde jóvenes en situación de vulnerabilidad, ya sea económica, social o incluso emocional, son reclutados por estos grupos organizados. Lo que comenzó como una banda criminal local
ha tomado dimensiones transnacionales, afectando no solo a las personas directamente involucradas en estos crímenes, sino también a las comunidades en general que se ven atrapadas entre el miedo, la violencia y la desconfianza hacia las autoridades. La pregunta que surge con fuerza es: ¿qué se necesita para prevenir que más jóvenes sean atraídos y reclutados por estas redes delictivas? Para encontrar respuestas es necesario entender primero cómo estos grupos operan y por qué resultan tan atractivos para personas vulnerables. Muchos de estos delincuentes no son simples criminales. Son depredadores sociales que ofrecen una falsa sensación de pertenencia, poder y estabilidad a jóvenes que viven en contextos de pobreza, desprotección y falta de oportunidades. La promesa de una vida mejor, aunque basada en actividades ilegales, se presenta como una salida rápida y tentadora ante la falta de alternativas legítimas. Además, el reclutamiento no solo se da de forma abierta, sino que estos grupos operan de manera sofisticada, utilizando el engaño, la manipulación y, en muchos casos, el miedo para arrastrar a nuevos miembros. El adoctrinamiento no solo involucra el crimen, sino también la creación de una identidad de grupo que sustituye los lazos familiares y sociales, haciendo que los jóvenes se sientan atrapados dentro de un ciclo del que parece imposible escapar. Por ello, la cuestión va más allá de la condena a estos grupos, sino que debe girar hacia la prevención en su raíz. ¿Cómo podemos evitar que más jóvenes caigan en esta trampa? Es necesario que las políticas públicas y la intervención de las autoridades se enfoquen en varios frentes. Por un lado, es fundamental reforzar la presencia de la policía y las fuerzas de seguridad en zonas donde estos grupos están más activos, pero no solo en términos de represión, sino también de prevención. Esto incluye la creación de programas de apoyo a jóvenes en riesgo, promoviendo la educación, el acceso a oportunidades de empleo y ofreciendo alternativas a aquellos que ya han sido tentados por estas bandas. Por otro lado, se deben generar campañas de concienciación que informen a las comunidades sobre los peligros de estas organizaciones, las señales de advertencia y las formas de resistir a la presión para unirse a ellas. Además, se necesita un mayor trabajo conjunto entre las autoridades locales e internacionales para cortar las rutas de financiamiento de estas organizaciones criminales y desmantelar sus redes de manera efectiva. El caso de Denver es solo un recordatorio de que el crimen organizado no solo se combate con la captura de los delincuentes, sino también atacando sus raíces, ofreciendo a los jóvenes alternativas viables que les permitan salir de su situación y contribuir positivamente a la sociedad. Solo con un enfoque integral que combine la prevención, la educación y la intervención se podrá erradicar este flagelo y evitar que más vidas sean destruidas por la violencia de estos grupos. Además de los esfuerzos en la prevención y la intervención temprana, es crucial que la sociedad en su conjunto se involucre en la lucha contra el reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales. Las comunidades deben unirse para brindar apoyo a los más vulnerables, ofreciendo espacios de inclusión, oportunidades laborales y, sobre todo, un entorno en el que los jóvenes puedan sentirse valorados y escuchados. Solo a través de un enfoque colectivo y multidisciplinario, donde las familias, las autoridades y las organizaciones sociales trabajen juntas, podremos realmente romper el ciclo de violencia y darle a las futuras generaciones una oportunidad de crecer lejos del crimen. Si te ha gustado este análisis y quieres estar al tanto de más noticias y temas relacionados, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos contenidos. Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría saber qué piensas sobre este caso. Si este tema les interesó, pueden darse una vuelta por el canal y echarle un ojo a otros videos, donde exploramos la migración y su impacto en la relación entre México y Estados Unidos. Hemos hablado de temas clave como las políticas implementadas durante la administración de Donald Trump, los operativos fronterizos más recientes, los cambios en las leyes migratorias y cómo los acuerdos bilaterales entre ambos países buscan manejar esta crisis. También analizamos las estrategias de los cárteles para aprovechar el tráfico de migrantes y el papel que juega Estados Unidos en intentar frenarlo. Todo está conectado y aquí nos encanta profundizar en estos temas para entender cómo afectan a nuestra región y sobre todo a las personas que están en el centro de esta problemática.
La cuestión va más allá de la condena a estos grupos, sino que debe girar hacia la prevención en su raíz. Por un lado, es fundamental reforzar la presencia de la policía y las fuerzas de seguridad en zonas donde estos grupos están más activos.